Hola, saludos, me hago llamar Telpocatl y soy un ciudadano joven mexicano, y el porqué de mi seudónimo es porque no tengo intención de algún beneficio personal, soy alguien totalmente apartidista y no pertenezco a ningún movimiento como el denominado 132, o cualquier otro movimiento similar. Solo me interesa expresar un pensamiento, que quizá no sea el único o el primero en pensarlo, pero creo que aún estoy a tiempo de hacerlo para no quedarme con las ganas. Quiero hablar sobre el abstencionismo y sobre el voto útil, porque hay demasiadas personas que están considerando seriamente no acudir a las casillas electorales el próximo 1 de julio para la elección presidencial, y yo como la mayoría entiende por qué. Esa insatisfacción que tenemos todos por los gobernantes que ha tenido este país durante toda su historia ha causado la total desilusión y pérdida de la confianza de la clase política y ha vuelto a la población del país incrédula con justa razón. Y por el mismo motivo es lo peor que podemos hacer. Caer en la indiferencia y entrar de lleno en un estilo de vida en el que solo nos preocupemos por el hoy y dejar de lado el mañana. Porque un pueblo que pierde la esperanza en el futuro, pierde la unidad del mismo, y nos convierte en seres totalmente individualistas, deteriorando la sociedad y llevándola a la desintegración. Y ahora quiero hacer un paréntesis en este punto porque quiero dirigirme especialmente a los jóvenes, como lo soy yo, y que esta no estamos teniendo la primera oportunidad de poder decidir algo en este país. Porque desde mi punto de vista creo que todo aquel joven que se niega la oportunidad de manifestarse en una de las pocas formas que nos lo permite nuestro sistema de gobierno, está atentando contra su propio derecho de expresión, y es posible que esto ocurra más por la influencia de las historias del pasado o inclusive por las presentes, que han o no han sido buenas, no seré yo quien lo decida, pero debemos tener en cuenta que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, a los jóvenes no nos consta que tan malos o buenos fueron ya que solo estamos viviendo esas historias a través de las personas mayores, según la percepción individual de cada uno de ellos. Ya que considero que eso es un error porque uno como ser pensante no puede tomar una verdadera decisión, basándonos en relatos sin que realmente estemos seguros de algo. Ahora los gobiernos de Partido Acción Nacional es muy posible no hayamos tenido la madurez mental para comprenderlos cabalmente hasta hace relativamente poco tiempo. Quizás sobre estos últimos años podríamos hacer una verdadera valoración sobre qué tan buena o mala ha sido la gestión del PAN en el Poder Ejecutivo y eso es lo que nos toca decidir actualmente, y no dejarnos guiar solo por las percepciones de los adultos mayores, sobre las cosas que no nos tocaron vivir y que no afecten nuestra decisión de ejercer un derecho tan importante como lo es votar, casi comparable a que perdiéramos el derecho a hablar. Y aunque suene contradictorio también quiero hacer énfasis en que el pasado no debe ser olvidado y por eso hay quien nos lo recuerda para saber si hay que tratar de repetirlo o hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar, pero solo como una especie de apoyo sobre nuestra decisión final. Proseguiré ahora hablando sobre el voto útil, y sobre lo que he tratado de expresar vagamente. Hay un claro contraste entre el PRI y todo lo demás. En esta elección empezó la contienda con 4 candidatos de los cuales se puede decir que solo 2 de ellos quedan realmente peleando por ganar, que claramente son Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ya que si nos basamos en las encuestas de los medios de comunicación, que entre comillas son una representación de la realidad del pensamiento social, dan casi por perdidos a la candidata Josefina Vázquez Mota y al candidato Gabriel Cuadri de la Torre. Y en algo que para mí tiene mucha más credibilidad sobre el pensamiento social, son nuestros entornos personales, que en general se puede encontrar que hay muy pocos simpatizantes de Josefina Vázquez Mota y de Gabriel Cuadri de la Torre. Básicamente con esto y lo que anteriormente mencioné sobre el contraste entre el PRI, todos los demás partidos y el sentimiento de rechazo o de aceptación hacia el PRI, queda como resultado de lo que sería el voto útil, votar ya sea por Enrique Peña Nieto o por Andrés Manuel López Obrador. A la conclusión a la que llego es que tenemos 2 opciones de voto útil, otra por una ideología como la del PAN que aparentemente juzgada por la población del país en general ha fallado, y una última de simplemente tirar nuestro derecho a votar, no acudiendo a la casilla, anulando nuestro voto en la casilla o votando por Cuadri de la Torre. Me explicaré mejor, empezando por el punto de tirar el voto, simplemente reiterando lo que expresé al principio de este video y también haciendo notar el desperdicio de voto al votar por Cuadri de la Torre. Respecto a este candidato prácticamente no hay que decir nada más que lo que toda la población informada sabe que hay detrás de la candidatura de Cuadri de la Torre y del PANAL, refiriéndome específicamente a Elba Ester Gordillo. Como segundo punto hago énfasis en lo que es votar por el PAN o sea Josefina Vázquez Mota.
Muchos o muchas votarán por ella por las dos siguientes razones, ya sean juntas en su argumento, o individualmente. La primera, porque piensan que la ideología del PAN ha sido y seguirá siendo la correcta para el futuro del país, y esta razón es muy respetable y no hay nada que decir en contra de la misma. Y la segunda, porque no quieren que gane el PRI. Esta razón es muy cuestionable, dado que tanto Josefina y el PAN van atrás del PRI por mucho, y también van alejados del segundo lugar, o sea PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Entonces, si realmente no quieren que gane el PRI, ¿por qué no votar por la opción que va en segundo lugar? ¿Por qué tú, que si vas a votar, por qué desperdiciar tu voto, si lo haces por la razón de que el PRI no gane? Haciendo esto solo ayudas al PRI a ganar, solo lo haces por el capricho de que siga gobernando el PAN sin razón alguna. ¿O simplemente por otra razón más para tirar tu voto? Me pregunto. Y el tercer punto es sobre las opciones del voto útil. Bien, ahora veamos por qué. Si simplemente has hecho un análisis sobre todo lo que he mencionado sobre los relatos de los gobiernos del PRI de los adultos mayores, y si realmente estás convencido de ellas y crees que sea lo mejor para el país que gane el PRI, vota por el PRI, y si has hecho el mismo análisis, pero con el resultado contrario y crees que lo peor que le puede pasar al país es que gane el PRI, vota por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En mi video he dejado totalmente fuera las propuestas de los candidatos, porque las propuestas que hemos escuchado son las mismas de toda la historia y solo son propuestas sacadas los libros políticos, y las pocas propuestas que pueden valer la pena, no las comento porque no quiero expresar alguna expresión personal de mi preferencia política. Les agradezco, saludos. No al voto nulo, no al abstencionismo, sí al voto, y sí al voto útil. Hola, saludos, me hago llamar Telpocatl y soy un ciudadano joven mexicano, y el porqué de mi seudónimo es porque